A todos nuestros hermanos, entonces los estamos saludando en esta noche. Tenemos el tema de educación en salud sobre la verdadera obra médico-misionera. Saludamos a los niños que están con nosotros, a los jóvenes, también a los hermanos en diferentes partes, en diferentes lugares. Y también saludamos a los hermanos que nos siguen a través de YouTube en estos temas diversos que presentamos durante la semana. Saludos a todos los hermanos que se comunican, hacen los comentarios y están pendientes de los temas que transmitimos para la honra y gloria de Dios. Bueno, hoy hemos saludado a uno por uno de nuestros hermanos. Si hay alguien que no pude saludar personalmente, igualmente aprovecho este momento para saludar. En esta noche vamos a continuar estudiando sobre las instituciones médico-misioneras, cómo deben funcionar esas instituciones médicas misioneras, porque estamos en este proceso de aprendizaje. Hemos visto muchos aspectos importantísimos, ¿sí? Y vamos a revisar lo que es el plan de evangelismo, ¿cierto? El plan de evangelismo para los centros de obra misionera, para los centros de evangelismo médico. Bueno, veamos, hermanos, este primer punto sobre los puestos de avanzada. Todos hemos escuchado hablar de los puestos de avanzada y ahora vamos a empezar a estudiar cómo es que funcionan, cómo deben funcionar esos puestos de avanzada. El Señor nos está preparando, nos está adiestrando poco a poco para que en un momento dado, cuando Él lo disponga, que yo sé que Dios mediante va a ser muy pronto, podamos tener en Colombia un puesto de avanzada o varios puestos de avanzada según sea la voluntad de Dios. Entonces vamos a estudiar esta primera parte sobre las unidades de puestos de avanzada médico-misioneras y los centros en ciudades pequeñas. Entonces dice, nuestros obreros deben ir a las ciudades. ¿Desde dónde? ¿Desde dónde debemos ir a las ciudades? Vamos a ver. Consejo sobre la salud. Por consiguiente, dice, la obra médico-misionera debe ser procedida con más celo que nunca antes. ¿Por qué? Porque ahora están abiertas las puertas que muy pronto se van a cerrar. Entonces debemos ser celosos, o sea, mucho más celosos en predicar, ¿cierto? Esta obra es la puerta por la cual la verdad debe entrar en las grandes ciudades y se deben establecer sanatorios en diferentes lugares. Hermanos, esto de establecer sanatorios no lo veamos como algo imposible, algo inimaginable, algo difícil de alcanzar. Si no lo hacemos nosotros, ¿quién lo va a hacer? En todos los países sucede lo que sucede en Colombia, que los hermanos se deben capacitar, debemos aprender, debemos orar, ponernos en manos de Dios y que Él provea. Pero nosotros debemos estar capacitados y listos a servir. Entonces el Señor va a obrar, ¿sí? Y el llamado es a establecer sanatorios en diferentes lugares. Siga adelante la obra del Señor y progrese la obra médico-misionera y la obra educativa. Dos cosas que van a la vez, ahí a la par. La obra médico-misionera, la obra médica misionera y la obra educativa. Estoy cierta o estoy segura, dice la profeta, que lo que más necesitamos son obreros celosos, abnegados, inteligentes y capaces. A ver, hermanos, entre nosotros, ¿cuántos podríamos calificar acá? Obreros celosos, abnegados, inteligentes y capaces. Celosos significa que amamos la verdad, mm, nos preocupan las falsas doctrinas, los errores, el engaño, y entonces estamos dispuestos a levantar la bandera de la verdad con celo, ¿sí? Abnegados significa que nos debemos negar a nosotros mismos, que estamos dispuestos a ir o a quedarnos, a madrugar, a trasnochar, a hacer esfuerzos, abnegados, a despojarnos de nosotros mismos para poder servir.
inteligentes. Es, bueno, que nos apartemos del pecado y que sepamos hacer las cosas con sabiduría, pidiéndole a Dios del cielo que nos dé la inteligencia, la prudencia, la sabiduría para actuar. ¿Cómo podemos ingresar a un hogar? ¿Qué podemos decir? ¿Cómo podemos armar un estudio bíblico? ¿De qué le vamos a hablar? ¿Cómo podemos inventar maneras para servir y crear oportunidades? ¿No? Y también capaces. Capaces quiere decir que hemos estado adiestrados, capacitados, entrenados para realizar la obra médico-misionera y la obra educativa. Gloria a Dios por los hermanos que nos estamos preparando para eso, ¿sí? Los jóvenes que están escuchando y que se están preparando también para eso. Gloria a Dios. Y las personas adultas también. Entonces, la verdadera obra médico-misionera, miren que ella resalta la verdadera obra médico-misionera, porque hay una falsa obra médico-misionera. La verdadera obra médico-misionera debe estar representada en cada ciudad importante, o sea, en las ciudades grandes y pequeñas, hermanos, debe haber obra médico-misionera. Esto no puede pasar, no puede ser que en una ciudad se diga, no, es que aquí no hay. Por ejemplo, ¿qué sienten ustedes cuando alguien les dice o les pregunta, hermanos, ¿y allá en Colombia tienen un puesto de avanzada? Allá en Colombia o acá en Colombia, ¿hay algún sitio donde uno pueda ir a llevar al enfermo? ¿Qué sienten ustedes cuando se les dice eso, hermanos? Cuando se les pregunta, cuando alguien les pregunta eso, pues hay como un vacío, ¿no es cierto? Como que uno se siente impotente, como que duele decir, no, acá no hay nada. Pero bueno, hermanos, entonces, ¿hasta cuándo hemos de esperar? Si nosotros somos capaces de aprender, de adiestrarnos, si hemos entendido que si queremos ser obreros médicos, misioneros, evangelistas, pues hay que practicar la abnegación, hay que capacitarse. Y si nosotros no lo hacemos, ¿quién lo hace? Esa es la pregunta, ¿quién lo hace? Si nosotros no lo hacemos, ¿quién lo hace? ¿Sí? Entonces, no porque nos sintamos imprescindibles, no, sino que nosotros que tenemos la verdad, que el Señor nos ha permitido conocer la verdad, ahora que nos estamos adiestrando, no esperemos que los corporativos lo hagan, no esperemos que los evangélicos lo hagan, o que los mundanos o los falsos protestantes lo hagan. No esperemos eso. Somos nosotros los que el Señor necesite y ha llamado para esa obra, ¿cierto? Para esta época. Entonces, pregunten ahora muchos, Señor, ¿qué quieres que haga? Hermanos, cuando, cuando usted le pregunta o le dice al Señor, Señor, ¿qué quieres que haga? ¿A qué se somete? ¿A qué se sujeta? ¿Qué espera? Si usted le pregunta al Señor, si yo le pregunto al Señor, Señor, aquí me tienes, ¿qué quieres que haga? ¿Ustedes recuerdan quién fue el que le preguntó a Jesús, Señor, ¿qué quieres que haga? ¿Quién le preguntó a Jesús eso? El apóstol Pablo. Ujú. El apóstol Pablo, que en ese momento se llamaba Saulo. Él le preguntó primero, ¿quién eres, Señor? ¿Quién eres? Porque Saulo conocía a un Cristo falso, a un Cristo de los judíos, a un Cristo que no era el verdadero Cristo. Cuando él le pregunta quién eres y el Señor Jesús se le revela como el verdadero Cristo, entonces ahora que él conoce al verdadero Cristo, le dice, Señor, ¿qué quieres que haga? ¿Qué quieres que haga? ¿Y qué le dijo el Señor? Entra en la ciudad y se te dirá lo que tienes que hacer. Entonces Saulo, el erudito, el inteligente, el que tenía su sala llena de diplomas y títulos, ahora tenía que recibir la orden del Señor. Entra en la ciudad y se te va a decir, se te dirá lo que tienes que hacer. Dice Hechos capítulo 9. ¿Y quién le enseñó y quién le dijo lo que tenía que hacer?
a Saulo, un humilde siervo de Dios llamado Ananías. Ahora Ananías, el humilde siervo de Dios, el que no era erudito, el que no era estudiado, el que no tenía los títulos ni los diplomas, ni tenía el PhD, ni el magíster, ni nada. Él, el siervo de Dios humilde, le enseñó al erudito, a Saulo, le enseñó a desaprender el error y aprender la verdad. Y ahora que Saulo aprende la verdad, entonces inmediatamente se bautiza, creyendo en el verdadero Cristo y recibiendo la verdadera doctrina, inmediatamente empieza a predicar el Evangelio y empieza a servir. ¿No? Interesante la historia de Hechos capítulo 9. Ahí está narrada. ¿Qué quieres que haga, Señor? Entonces, hermanos, cuando nosotros le decimos al Señor, Señor, ¿qué quieres que haga? Nos tenemos que sujetar a la voluntad de Dios. ¿Qué tal que el Señor te esté diciendo en esta noche, tienes que dejar de hacer lo que estás haciendo y venir a servir? Tienes que ponerle más atención a la capacitación, al adiestramiento. Tienes ahora que pensar en que tú vas a ser un obrero médico misionero y como tal te tienes que preparar. Tú vas a ser un evangelista, tú vas a ser un instructor bíblico, tú vas a ser una maestra, un maestro, un profesor de doctrina, o vas a ser un instructor en doctrina, un instructor en un taller, un instructor en esto, en lo otro, en panadería, en artesanía, en la carpintería, en la modistería, en la cocina. Entonces, hermanos, capaces quiere decir que nos hemos capacitado para eso. Y cuando estamos capacitados, entonces ya podemos empezar a servir, ¿cierto? Entonces la pregunta es, pregunten, pregunten ahora, muchos pregunten, Señor, ¿qué quieres que haga? Entonces dice, es propósito del Señor que su método de curar sin drogas se destaque en todas las grandes ciudades por medio de nuestras instituciones médicas. Interesante, hermanos, que nosotros nos capacitemos y aprendamos a prevenir, a curar las enfermedades, a aliviar el dolor sin drogas venenosas que recargan el sistema, sin drogas. Qué privilegio, ¿cierto? Aprender a bajar una inflamación con, con hielo, con el agua, con los fomentos, ¿sí? Qué interesante que en lugar de, de que la persona se tome el naproxeno o el ibuprofeno, entonces nosotros podamos darle la agüita de caléndula, ponerle el hielo en la parte inflamada, eh, quizás ponerle un emplasto de hierbas, ¿cierto? O un emplasto de arcilla o un emplasto de carbón, tantas cosas. Interesante, que podamos sanar y aliviar el dolor sin drogas. Entonces las instituciones del Señor operan así, sin medicamentos, sin drogas venenosas. No han habido cambios en los mensajes que Dios ha enviado en el pasado. La obra en las ciudades es la obra esencial para este tiempo. Entonces, hermanos, vamos poniendo en equilibrio la salida al campo con la obra en las ciudades. Vamos poniendo en equilibrio. No nos vamos al campo a volver nómadas, no nos vamos todavía ahora lejos de las ciudades, retirados a las montañas, no, porque hay una obra que hacer en las ciudades. Entonces se necesitan puestos de avanzada, que son lugares cercanos a las ciudades, ¿sí? No en la gotera de la ciudad, porque la gotera de la ciudad siempre va a ser más peligrosa. La gotera de la ciudad, siempre en las goteras, en las salidas de las ciudades hay mucho más peligro que en el mismo centro, ¿sí? Lugares cercanos a la ciudad, donde podamos venir a la ciudad a trabajar por los inconversos y poder realizar los planes del campo que estamos haciendo. Entonces,
La obra en las ciudades es la obra esencial para este tiempo del fin. Cuando las ciudades sean trabajadas como Dios quisiera que fueran trabajadas, el resultado se traducirá en el establecimiento de un movimiento poderoso, tal como Jesús se haya visto. Dice, bueno, lo haya visto, tiene que ser. Entonces, hermanos, hay que hacer un trabajo especial, ¿no es cierto?, en las ciudades. Segundo punto, se ha dado amonestaciones. Bueno, una pregunta, hermanos. ¿Ustedes tienen algún comentario o pregunta sobre este primer punto que acabamos de leer, de ir a las ciudades a trabajar en favor de las ciudades? ¿Tienen alguna pregunta sobre el Señor, qué quieres que haga? O sobre ese punto de que dice, es esencial trabajar en las ciudades. Ahora que podemos, hermanos, ahora que podemos. Entonces, estamos con la hermana Ángela implementando, ¿cierto, hermana Ángela? Un proyecto para Sí, trabajar en la ciudad. Sí, sí, hermano. alentador ese proyecto, ¿no? Y lo vamos a apoyar, hermano. Hermana Ángela, le vamos a Muchas, apoyar con oración, con materiales, con recursos. Vamos a apoyar ese proyecto porque el proyecto de la página impresa es muy importante. muchas Y gracias, bueno, hermano Carlos. con la ayuda de Dios, el proyecto que usted tiene en Medellín, pues los hermanos acá en Pasto, alguien debe tomar la iniciativa y decir, bueno, yo también quiero hacer igual en Ibagué, en Bogotá, en donde sea necesario. Para eso nos estamos capacitando, ¿cierto? Y para eso estamos trabajando como un solo equipo, siendo del mismo sentir, orando juntos, estudiando juntos, apoyándonos. Y el Señor va a proveer, hermano, los recursos, tanto del personal como los recursos económicos. El Señor lo va a proveer en la medida que nosotros nos propongamos trabajar juntos para estos proyectos. El segundo punto dice, se ha dado amonestación acerca de viviendas o centros grandes en las ciudades. Vamos a ver qué significa esto. Amonestación acerca de viviendas o centros grandes en las ciudades. Dice, las uniones comerciales y las confederaciones del mundo son una trampa. Uniones comerciales. Hermanos, nosotros como hijos de Dios debemos aceptar un mensaje que el Señor dice, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. No os unáis en yugo desigual. No es bueno que un cristiano, adventista, historicista se asocie con una persona que no tiene su misma fe. No es sano, no es bueno. Allí no hay comunión, no hay armonía, hay principios diferentes y siempre se termina mal. No os unáis en yugo desigual con los infieles, con los incrédulos. Hermano Y, Carlos. y las confederaciones del mundo son una trampa. Las confederaciones, hermano, los sindicatos, las asociaciones, las compañías, eso es una trampa. Ya lo vamos a explicar por qué. Hermana Ángela, adelante. Bueno, un corto testimonio sobre ese tema, sobre las confederaciones con el mundo, o sea, pues como unirse uno con alguien en un asunto comercial. Y yo tenía un proyecto, pues yo elaboro champús, acondicionador, tratamiento, pues todos esos productos para el cabello. Y inclusive pues una hermana que no está pues como bien firme, ella me propone de que yo le dé productos para ella venderme allá. Y bueno, ella también trabaja los sábados. Tristemente pues eh, está en ese, digamos, en apostasía por ese lado. Entonces yo le dije que no, que yo solamente le vendía a ella, pero ya ella miraría dónde lo vendía, qué día lo vendía, pero que yo no, o sea, que yo no iba a participar de eso porque yo sabía que ellos, ella y el esposo, que es inconverso, iban a vender esos productos allá en la tienda que ellos tienen en día sábado. Entonces, me tocó rechazar esa oferta porque así sean las mejores ofertas que le hagan a uno, no. Primero está la obediencia a Dios y por ese lado a veces el Señor
le pone a uno todas esas trampitas, ¿sí? A ver si uno ve el Satanás, a ver si uno cae. Gracias, hermano. Bueno, hermana, gracias a Dios que usted tuvo el discernimiento para pensar en eso y bueno, y no entramparse, ¿no? El Señor tendrá bendiciones que las va a dar a sus hijos fieles. Y eso sirve de testimonio también para las otras personas que sepan que el Señor tiene hijos fieles, que prefieren cualquier cosa, no recibir beneficios económicos, a transgredir la ley de Dios. Gloria a Dios por ese testimonio, hermana, que el Señor la bendiga. Dice, las uniones comerciales y las confederaciones del mundo son una trampa, una trampa. No se meta en ellas. O sea, el consejo es, no se unan en yugo desigual con los incrédulos, en uniones comerciales, en confederaciones, en asociaciones. Hermanos, eh, esto está escrito, ¿sí? Hagamos situaciones entre hermanos de la misma fe, pero eso es una trampa. De cualquier manera resulta siendo una trampa. No se meta en ellas. Debido a estas uniones y confederaciones, luego será muy difícil para nuestras instituciones que logren su obra en las ciudades. Bueno, las instituciones que nosotros debemos tener deben hacer una obra en las ciudades, pero no estar en las ciudades. Mi amonestación es, no se meta en las ciudades, no edifique ningún sanatorio en ellas, entiéndase bien. Vamos a ir a trabajar a las ciudades, pero no vamos a edificar sanatorios dentro de las ciudades. Eduque a nuestro pueblo que salgan de las ciudades y que vayan al campo donde puedan obtener un terrenito y hacer un hogar hacer un hogar para sí mismos y para sus hijos. O sea, el consejo siempre ha sido, hermanos, eh, salir de las ciudades, establecerse en el campo, todas las ventajas que hemos leído del campo, pero trabajar en favor de las ciudades, no edificar en las ciudades los sanatorios, ¿sí? Debemos educarnos para salir de las ciudades, ir al campo, tener un terrenito donde podamos cultivar nuestras propias provisiones, ¿cierto? Y hacer un hogar para sí mismos y nuestros hijos. Pero ahí también está el puesto de avanzada. Entonces hay varias opciones. Usted puede salir como familia a un lugar, un terrenito, vivir para sí, hacer su propia inversión como familia en ese sitio. Pero los hermanos también podemos, como un grupo de hermanos, establecer un puesto de avanzada, ¿cierto? Con todos los parámetros que da las edificaciones, las condiciones, cómo se lo establece, cómo se hacen las escrituras, a qué nos sometemos cuando nosotros hacemos un puesto de avanzada de sostén propio, donde no vamos a enriquecer a una sola persona o a dos personas y no vamos a poner todo a nombre de esa persona o de esas dos personas para que después cuando ellos se desanimen o apostaten, entonces los hermanos que están allí, todos para su casa, para la calle, porque ya no tienen dónde ir, y los recursos que se han invertido en ese terreno de esa sola persona o de esa sola familia, entonces queden enriqueciendo a esa familia que entró en apostasía o que se dividió. Entonces hay que saber hacer las cosas con inteligencia, ¿cierto? Entonces, hermanos, hacer un hogar para nosotros mismos y para nuestros hijos o establecer un puesto de avanzada. Miren sobre nuestros restaurantes. Dice, nuestros restaurantes deben estar en las ciudades. Entonces, eh, los sanatorios no deben estar en las ciudades, lo acabamos de leer. No edifiquen ningún sanatorio en ellas, pero los restaurantes sí. ¿Por qué? Porque dice, nuestros restaurantes deben estar en las ciudades porque de otra manera los obreros en estos restaurantes no podrían alcanzar al pueblo y enseñarles los principios de la vida correcta. Entonces el restaurante tiene una misión, ¿verdad?
La gente puede ir al restaurante, el restaurante establecido con los fines que Dios quiere, ¿cierto? La persona puede ir, alimentarse sanamente, preguntar, aprender, y esa es una manera también de hacer evangelismo. Y por lo presente, tendremos que ocupar casas para las reuniones en las ciudades. Entonces, por ahora tendremos que ocupar casas para las reuniones en las ciudades. Recuerden, hermanos, que esas amonestaciones de salir al campo específicamente se dieron alrededor de 1888, cuando se estudia el proyecto de ley dominical y la hermana Juárez comienza a escribir al respecto, ¿sí? A amonestar, a salir de las ciudades a raíz de esas leyes dominicales. Y bueno, pero eso ya pasó, hermanos, hace mucho tiempo, ya viene mucho tiempo. Pero este mensaje pues ha sido escondido, ¿cierto? Ha sido mal interpretado, ha sido escondido. Y nosotros ahora en el sostén propio es que hemos aprendido el mensaje de la salida al campo. Antes no, porque en la corporación adventista hablar de la salida al campo o establecer puestos de avanzada, eso es una utopía, eso es algo muy extraño, pero nosotros sí sabemos por qué es que debemos salir al campo y por qué es que nos ha cogido la tarde para irnos al campo, porque nosotros necesitamos desarrollar un carácter para el cielo. El tiempo de gracia muy pronto se va a cerrar y no vamos a tener la oportunidad de hacerlo. Pero alguien dirá, ¿y acaso no puedo desarrollar el carácter en la ciudad? Bueno, ya hemos estudiado el libro de la ciudad al campo y ya sabemos las razones por las cuales el consejo del Espíritu Santo es que salgamos al campo a desarrollar el carácter para el cielo, lejos de la mundanalidad, de las trampas, de las distracciones, lejos, hermanos, de los peligros, lejos de muchas cosas. Y en las instrucciones que se nos ha dado, desarrollar el carácter idóneo para el cielo. Y eso requiere sacrificio, abnegación, capacitación, inteligencia, mucha sabiduría de parte de Dios. Bueno, voy a seguir leyendo la cita, hermanos. Dice, por lo pronto, por lo presente, tendremos que ocupar casas para las reuniones en las ciudades. Bueno, este es el principio de iglesia en casa, ¿no? Aquí no dice que tendremos que ir a los templos, porque nosotros como adventistas y historicistas, a estas alturas, por lo menos yo no pienso, hermanos, nunca he pensado en construir un templo en la ciudad. Sería ilógico. Quizás estando en el campo podríamos construir un salón bien sencillo donde las personas puedan llegar y allí adorar, ¿cierto? En el puesto de avanzada o en el sanatorio o en la escuela de iglesia, ¿sí? Pero templos como esos templos que hacen ahora la corporación, donde entierran Biblias y hacen la arquitectura de la masonería y donde ponen el Santísimo, donde ponen la cruz y el Santísimo, pues no. Aquí dice, por ahora tendremos que ocupar casas para las reuniones en las ciudades, alquilarlas. Alquilar una casa, hay una modalidad de quizás anticresar o arrendar un sitio donde nos podamos reunir los hermanos para congregarnos, ¿cierto? Congregarnos y congregar a las personas que desean estar ya con nosotros adorando. Por ahora, dice ella, pero dentro de poco, acuérdense que las citas son escritas, hermanos, eh, hace muchos años atrás, ¿sí? Muchos años atrás, por lo menos, vamos a decir, alrededor de 1900, hermanos, 120 años atrás. Ella dice, dentro de poco habrá tanto pleito y confusión en las ciudades que los que quisieran salir no podrán hacerlo. Debemos prepararnos para estos asuntos. Esta es la luz que se me ha dado. Bueno, tremenda, ¿no?
amonestación que dice dentro de poco habrá tanto pleito y confusión en las ciudades que los que van a querer salir no van a poder hacer. Habrá muchas razones por las cuales ya no podrán salir. Puede ser que ya sus hijos hayan crecido y se hayan enamorado tanto del atractivo de la ciudad, de sus amistades en la ciudad, de que hayan invertido en la ciudad, que hayan hecho planes de estudiar en la ciudad, que ya les sea imposible dejar la ciudad. Ya no podrán salir. Quizás llegará el momento donde las personas, por algunas otras razones, no van a poder salir, pero dice, debemos prepararnos para estos asuntos. Y esa es la luz que me ha sido dada y no es un invento de ella, ¿no? El Señor le mostró eso. El tercer punto dice, muchos centros médicos misioneros pequeños deben establecerse en las ciudades. Entonces, ahora sí, centro médico misionero pequeño. Vamos a ver qué dice. Tenemos que hacer más de lo que hemos hecho hasta ahora para alcanzar a los habitantes de nuestras ciudades. En ellas no debemos construir edificios grandes en las ciudades. Vez tras vez se me ha dado luz acerca de la necesidad de establecer instituciones pequeñas en las ciudades que sirvan como centros de influencia. O sea, esas edificaciones pequeñas, esos pequeños centros médicos, por así decirlos, misioneros, va a ser para, digamos, para conocer a la gente, recibirla y direccionarla hacia el puesto de avanzada, como para recopilar, como para tener los contactos, los primeros contactos, ¿sí? Y luego sí redireccionarla. De eso se trata, para no hacer grandes inversiones en las ciudades. Hermanos, nosotros como hijos de Dios debemos pensar en eso. Dentro de poco, hermanos, no se podrá comprar ni vender. Dentro de poco van a haber restricciones para poder vender. Tú y yo no sabemos si de aquí a poco, así como exigen ciertos documentos para poder hacer una escritura de venta o de compra, quizás puedan exigir, los gobiernos puedan exigir otro tipo de documentación que nosotros como hijos de Dios quizás no podamos cumplirla para poder vender. Entonces, esas grandes inversiones que hemos hecho en las ciudades o que muchos están haciendo, pensando en ampliar la casa, pensando en comprar algo muy costoso, hay que tener cuidado con eso. Hay un consejo para nosotros, ¿cierto? Salones de tratamientos, aquí en esas construcciones sencillas en las ciudades. En cada ciudad en la que tenemos una iglesia, existe la necesidad de un lugar para dar tratamientos terapéuticos. Mis hermanos, esto sí es una necesidad. Sí, ahora que nosotros estamos estudiando esa parte, comienzan a ver las personas que necesitan un tratamiento. Y nosotros, bueno, como iglesia, ¿qué tenemos? Es bueno que en cada lugar donde hay una iglesia, entre los hermanos nos reunamos, dispongamos de un sitio donde haya una camillita, donde haya un lugar para hacer los fomentos, los utensilios, y que las hermanas y los hermanos puedan sacar tiempo en la semana o turnarnos para que las personas a quienes estamos encontrando y que necesitan ser atendidas, las podamos llevar allí para poderle hacer un tratamiento sencillo, ayudarle a aliviar el dolor de su enfermedad o quizás a recuperarle. ¿Sí? Necesitamos hacer eso, hermanos. Aquí dice, en cada ciudad en la que tenemos una iglesia, existe la necesidad de un lugar para dar tratamientos terapéuticos, pero a la manera de Dios, no con naturopatía, ni quiropraxis, ni acupuntura, ni esas
esa falsa curación de la falsa ciencia de las religiones orientales de la nueva era, que ha inundado ahora a muchos y que por precio están practicando una falsa curación. No, la manera correcta de prevenir y sanar a la manera de Dios, que ya la conocemos. Entre los hogares de los miembros de nuestra iglesia hay pocos que tienen lugar y facilidades para el cuidado debido de los, perdón, aquí dice, vuelvo a leer porque no hice bien la pausa, dice, entre los hogares de los miembros de nuestra iglesia hay pocos que tienen lugar y facilidades para el cuidado debido de los enfermos. Por eso hay que proveer un lugar para dar tratamiento médico para las dolencias comunes. Hermanos, este es un consejo de Dios. Hay que disponer de un lugar para dar ese tipo de tratamientos, porque en las casas no se presta, no hay el espacio requerido, la privacidad requerida y quizás no hay la disponibilidad. No todos tienen la facilidad de atender a un enfermo en la casa, entonces hay que disponer de un lugar. Los hermanos nos tenemos que reunir, buscar el sitio y hacer los arreglos pertinentes para que en ese lugar se atiendan los enfermos. Por eso hay que proveer un lugar para dar tratamiento médico para las dolencias comunes. ¿Cuáles son las dolencias comunes que nosotros encontramos? Hermanos, la gente, la mayoría se queja que me duele la columna vertebral, que me duelen los huesos, que me duele el cuerpo, que yo sufro de migraña, que sufro de estreñimiento, que estoy estresado, que tengo fiebres, que tengo sobrepeso. Entonces nosotros podemos disponer de un lugar para tratar esas dolencias comunes, ¿sí? El edificio puede carecer de elegancia y hasta ser rústico, pero debiera amoblarse con los elementos necesarios para administrar tratamientos sencillos, ¿sí? Unas estufas donde se pueda poner a calentar el agua para hacer los fomentos, bueno, una camilla, algunos utensilios que se va a requerir para poner el hielo, ¿sí? Todas estas cositas. Estos, administrados con habilidad, resultarán una bendición, no solo para nuestro propio pueblo, sino también para sus vecinos, y podría ser el medio de llamar la atención de muchos hacia los principios de la salud. Entonces, hermanos, estamos leyendo textualmente lo que está escrito. Aquí no nos estamos inventando nada, ¿cierto? Esto está escrito ahí en Consejo sobre Salud. Se me ha mostrado que en muchas ciudades es aconsejable que un restaurante funcione en conexión con las salas de tratamiento. Estos establecimientos servirán como semilleros para los sanatorios localizados en el campo y es mejor que se los haga funcionar en edificios alquilados. Miren la indicación bien clara, ¿no? Dice, establezcan restaurantes en las ciudades, ¿cierto? Restaurante a la manera de Dios, donde se le pueda enseñar a la gente los principios de salud, ¿sí? Y esos restaurantes van a ser los semilleros para enviar a la gente a los sanatorios que vamos a tener fuera de la ciudad, establecido en el campo. Y estos sanatorios y estos restaurantes que tenemos en la ciudad deben funcionar en edificios alquilados. O sea, ella no estaba de acuerdo en que nosotros hagamos grandes inversiones en las ciudades, por muchas razones, ¿no? Bueno, ya hablamos de los restaurantes, hablemos de los salones de enseñanza. Como pueblo, se nos ha encomendado la tarea de dar a conocer los principios de la reforma pro salud. Con relación a nuestras misiones en las ciudades, debiera haber salas o salones adecuadas para reunir a las personas que han demostrado interés. Entonces, hermanos,
También nosotros estamos llamados a alquilarnos por ahí una sala o un salón donde podamos reunir a las personas que han demostrado interés en estudiar la Biblia, en adorar, en aprender. Miren cómo estos consejitos sencillos bien vale la pena estudiarlos y ponerlos en práctica. La obra evangelística exitosa puede hacerse en conexión a la obra médico-misionera. Es en estas líneas unidas que podemos ser más fructíferos para el Señor. Los principios de la Reforma Pro Salud deben proclamarse como una parte de la obra en estas ciudades. La voz del mensaje del tercer ángel debe oírse con poder. Hermanos, aquí en esos lugares es donde las personas deben escuchar la voz del mensaje del tercer ángel y con poder. Formen parte las enseñanzas de la Reforma Pro Salud de cada esfuerzo realizado para presentar la luz de la verdad a la gente. Hermanos, hoy en día quizás esta luz de la Reforma Pro Salud, de ese mensaje de la Reforma Pro Salud, pues es como echado a un lado, ¿cierto? Y, y la gente se ha olvidado, la gente quiere hacer evangelismo, la gente quiere enseñar solo doctrina, la gente solamente quiere enseñar o dar sermones, pero la obra médico-misionera ha sido descuidada, cuando en realidad la obra médico-misionera es la mano derecha o el brazo derecho del mensaje del tercer ángel. Es la reforma pro salud la que abre las puertas para llevar la doctrina, que la doctrina es importante. Obreros evangélicos deberán estar capacitados para dar instrucción sobre los principios de salud. ¿Sí? Capacitados, obreros evangélicos, para dar instrucción. Los obreros, los jóvenes, las hermanas, los hermanos, nos debemos capacitar para poder dar una conferencia, una charla sobre la salud, prevención de tal enfermedad o de las enfermedades, alimentación adecuada, cómo usar el agua, beneficios del agua, bueno, los remedios naturales, los 8 remedios naturales, ¿cierto? Debemos estar capacitados para que en cualquier lugar, a cualquier nivel, podamos hablar de esta reforma pro salud. Cientos necesitan y aceptarán alegremente la instrucción acerca de métodos simples de tratamiento a los enfermos, métodos que están reemplazando las drogas intoxicantes. Bueno, hermanos, muchas personas se han dado cuenta y saben, hermanos, sobre las drogas intoxicantes. Saben, hermanos, la intención que hay en los hospitales, en la Organización Mundial de la Salud, en los centros médicos, la intención que hay de intoxicar con drogas venenosas a las personas. Por estos días hemos escuchado muchísimo, por estos meses yo he escuchado a muchos médicos que le dicen, no tome acetaminofén, no lo tome, no tome los analgésicos, porque son los más perjudiciales. Pero escuchamos también a la mayoría de las personas que quejándose de su CPS dicen, me hacen hacer una fila tan larga, me dan una cita para de aquí a 3 meses para recomendarme un acetaminofén y bueno, un omeprazol, que son drogas venenosas, ¿sí? Y, y muchos médicos, yo he escuchado muchos médicos decir que no se deben tomar esos analgésicos porque son muy dañinos. Bueno, hablemos un poquito más acerca de los restaurantes. Dice ella contando una experiencia. Mientras me encontraba en Nueva York durante el invierno de 1901, recibí luz acerca del trabajo que debía realizarse en esa gran ciudad. El curso de los hermanos debían seguir, el curso que los hermanos debían seguir, me fue mostrado noche tras noche. En el Gran Nueva York, el mensaje debe avanzar a manera de una lámpara que brilla. Dios suscitará obreros para que lleven a cabo esta tarea.
Entonces el Señor es el que va a levantar obreros para que llevemos a cabo esta tarea. Y sus ángeles irán delante de ellos. Se me indicó que no debiéramos sentirnos satisfechos por tener un restaurante vegetariano en Brooklyn, sino que debiéramos establecer otros en diversas secciones de la ciudad. La gente que vive en alguno de los barrios del Gran Nueva York no sabe lo que sucede en otras partes de esa gran ciudad. Las personas que coman en los restaurantes que se establezcan en diversos lugares, esas personas que van a comer, experimentarán un mejoramiento de su salud. Estos se hallarán más dispuestos a aceptar el mensaje especial de la verdad divina después que se haya ganado su confianza. Es muy interesante, hermanos, esto de los restaurantes, porque cuando las personas manejan los restaurantes a la manera que Dios quiere, con comida saludable, ofreciendo a la manera como Dios requiere, entonces las personas comienzan a mejorar su salud y comienzan a apreciar la comida sana y están más dispuestas a aceptar las verdades porque han experimentado en su propio cuerpo de que esa comida sí les hace bien, sí, no los enferma, no los sube de peso, no les sube el colesterol, no les sube el azúcar y entonces es una comida agradable, nutritiva, apetitosa. Entonces, esas personas pueden ser, ¿cierto? Dice, se hallarán más dispuestos a aceptar el mensaje especial de la verdad divina después que se haya ganado su confianza. Estos restaurantes, hermanos, deben ser llevados a cabo por personas que el Señor va a levantar para eso. Bueno, se necesita pensar también en que a través de esta manera se pueden entonces atraer las personas al mensaje. Se deberían ofrecer clases de cocina siempre que en nuestras grandes ciudades se lleve a cabo un trabajo médico misionero. Las clases de cocina, qué importantes que son. Y donde quiera que se ponga en marcha un robusto programa educativo misionero, se debería establecer alguna clase de restaurante donde se preparen comidas sanas y que sirva como ilustración práctica de la manera correcta de seleccionar los alimentos y de prepararlos en forma saludable. Hombres y mujeres, debemos capacitarnos en aprender a preparar comida saludable. Debemos estar dispuestos a aprender y a enseñar a otros. ¿Sí? Aquí hay una manera de trabajar para el Señor, hermano. ¿Sí? Las personas que les encanta la cocina, que les gusta la cocina, que les gusta conseguir los vegetales frescos, prepararlos, saberlos combinar, saberlos preparar, poderlos presentar en un plato donde haya proteína, grasa vegetal, fibra, carbohidratos balanceados, de tal manera que podamos ofrecer una comida pues agradable, nutritiva, ¿cierto? Que beneficie la salud de la persona. Se me ha indicado que una de las principales razones por las cuales deben establecerse restaurantes vegetarianos y salas de tratamiento en los grandes centros es porque este medio atraerá la atención de hombres importantes al mensaje del tercer ángel. Hermanos, hoy en día la gente por estética busca lo saludable. Las personas quieren cuidar su figura, no quieren envejecer, no quieren estar obesas. Hay algunos inclusive que se van al extremo, ¿cierto? Pero también hay personas importantes que buscan la buena salud. Entonces buscan en los restaurantes vegetarianos para alimentarse. Al notar que estos restaurantes son dirigidos de una manera completamente diferente de cómo se manejan los restaurantes comunes, ciertos hombres de inteligencia empezarán a averiguar las razones de esta diferencia en los métodos comerciales e investigarán los principios que nos inducen a servir alimentos superiores. Así serán llevados a conocer el mensaje para este tiempo. Miren cómo un restaurante vegetariano
puede ser un gancho para atraer a personas importantes hacia el mensaje, ¿sí? Cuando ellos se den cuenta que la manera de preparar los alimentos que tenemos es diferente, ¿sí? Una manera completamente diferente, sin aliños, sin salsas dañinas, sin mezclas ni combinaciones inadecuadas, ¿sí? Sino de una manera natural, saludable, pero que sea nutritiva y de buen gusto al paladar. Entonces, eso es lo que está escrito, hermanos, para esas personas que, mm, que son atraídas. Hermanos, un comentario hasta aquí, por favor, o si hay más. Adelante, hermanos, opinen, por favor. Hermanos, ¿me escuchan? Sí, señor. Ah, perfecto, hermanos. Gracias, hermano, por confirmar que sí nos están escuchando. Bueno, si no hay comentarios, permítanme seguir adelante entonces. Las escuelas de cocina. Escuelas de cocina. Bueno, vamos a ver. Con relación a nuestras misiones en las ciudades, debiera haber salas adecuadas para reunir a las personas que han demostrado interés. Hay que llevar a cabo clases de arte culinario, o sea, la cocina. Hay que enseñar a la gente a preparar alimentos sanos. Hay que mostrarles la necesidad de descartar los alimentos perjudiciales. Elaboremos una lista de alimentos perjudiciales. Bueno, así por la verdad no se deberían llamar alimentos, ¿no? Alimentos perjudiciales, pero productos perjudiciales. Elaboremos una lista, hermanos. A ver, vamos a empezar desde abajo. Hermano Jairo, productos perjudiciales que debemos sacar de la mesa. No es a mi hermano Jairo. Hermano Hugo, confírmeme que sí es el hermano Hugo. Buenas noches, hermano, sí. Buenas noches, hermano Hugo. Dios lo bendiga. Hermano Hugo, una lista de productos perjudiciales que debemos reemplazar de la mesa o de la cocina. De la cocina, creería que la sal, el azúcar, los embutidos. Muy bien, muchas gracias. Bueno, ahí ya mencionó tres. El peor de ellos, el azúcar, ¿cierto? El azúcar es un veneno y mezclado con Total. la leche, sí que peor. Bueno, muy bien. Muchas gracias, hermano Hugo. Hermana Gabriela, ¿qué productos debemos La sacar de la mesa? las gaseosas, los yogures, el queso, el café, el té, todo tipo de carne, animal, de pollo, de cerdo, de res, peces, la leche de vaca, y los refinados, ¿no? Que también dicen que son muy perjudiciales. Muy bien. Bueno, y ahí ustedes pueden, muchas gracias, hermana. Pueden alargar la lista, ¿no? Mayonesa, picantes, picantes, hermanos, que son muy perjudiciales, mayonesas, ¿sí? Embutidos, todas estas cosas. La gente debe aprender a reemplazar eso. Por eso dice, hay que mostrarles la necesidad de descartar los alimentos perjudiciales. Pero nunca debiéramos proponer un régimen alimentario que mantenga a la gente con hambre. Miren qué interesante. A ver, la idea no es dejar de comer, sino reemplazar. Y si vamos a sacar ciertos productos, pues hay que reemplazarlos, pero nunca deberíamos proponer un régimen alimentario que mantenga a la gente con hambre. Obviamente, tampoco vamos a dar algo en exceso, ¿cierto? Pero que no quede con hambre. Hay que buscar un equilibrio allí. Es posible tener un régimen sano y nutritivo sin usar té, café, ni alimentos a base de carne.
Sí es posible, porque el Señor lo diseñó ese plan así. Un régimen sano y nutritivo sin que esté presente el té, el café ni alimentos a base de carne. Pero hoy en día los médicos no saben esto, lo ignoran. Ayer por cumplir, llevé a mi hermano, el que es discapacitado, es sordo y mudo, mi hermano mayor. Lo llevé al nutricionista, a la nutricionista. Y bueno, bueno, no sé qué causa, ¿no? Pero uno va al nutricionista y la nutricionista o el nutricionista mm, le incluye en la dieta todo tipo de carnes, lácteos, queso, derivados de animales, coma lo que quiera. Y yo le pregunto, y doctora, ¿y el café? No hay problema, lo puede tomar. ¿Y la carne, doctora? No, no hay problema, le da la proteína. Educados para enfermar a la gente y prescribirle las drogas, ¿sí? Para eso están educados. Ignoran los principios básicos, los principios de un régimen común, de un régimen sano y nutritivo. Lo ignoran totalmente. Modestia aparte, nosotros, sin haber estudiado esa medicina, hemos recibido la instrucción que nos ayuda a poder orientar mejor a la gente y podernos alimentar mejor y poder ayudar a las personas. ¿Sí? Hermano Carlos, Sí, hermana. en estos días escuché un caso de una señora con 110 años. Creo que es por allá en el Perú o algo así, y mostraron el testimonio de ella, y es una señora que, bueno, se le murió el esposo y ella quedó solita y ella misma hace su cultiva. 110 años, bueno, no sé si ya, qué tan vieja sea esa historia, pero tenía 110 años cuando la entrevistaron y al parecer ella como que era vegetariana, ella cultivaba sus propias hortalizas, y ella misma buscaba la leña para hacer de comer, imagínese. Y bueno, sabe que en el campo nos beneficia el aire puro, el agua, el ejercicio. Ella le tocaba caminar mucho para ir por la leña, para ella poder hacer de comer. Pero es increíble. Mire qué historia, o sea, como tan se apega a lo que nosotros pues estamos estudiando, ¿sí me entiende? O sea, como que las piedras hablando, digámoslo así, que las piedras ahí están hablando, porque imagínense una persona con 110 años y todavía buscando la leña y cultivando sus propios alimentos. Bueno, sería tener el video, ¿no? Y presentarlo para verlo y que las personas sepan que cuando una persona hace eso, pues además del aire puro, del sol que recibe, el ejercicio útil de ir a caminar, a buscar la leña, de sembrar, de preparar la tierra, de regar las plantas, eso es lo que el Señor ha dejado para la buena salud. Muchas gracias, hermana Ángela. Dice, la obra de enseñar a la gente a preparar un régimen sano y apetitoso es de la mayor importancia. Fíjense que esto es muy importante. Alguien que de verdad valore la obra médico-misionera le va a dar la misma importancia que enseñar doctrina a la obra de enseñar a la gente a preparar un régimen sano y apetitoso. Entendamos eso, mis hermanos. El evangelista, el evangelista le va a dar, el verdadero le va a dar la misma importancia al que enseña profecía que al que enseña o enseñar la manera correcta de preparar la comida de manera sana y apetitosa. Tiene la misma importancia, hermanos. Eso ayuda a prevenir la enfermedad, a salvar vidas y prepara a las personas para recibir la sana doctrina. La obra de la Reforma Pro Salud es el medio que Dios tiene para disminuir el sufrimiento que existe en nuestro mundo y purificar su iglesia. Oh, hermanos, nosotros, nosotros como miembros de la iglesia verdadera, sí debemos practicar la verdadera Reforma Pro Salud. Hermanos, hoy en día los adventistas son carroñeros.
Excúsenme en la cruda realidad de la palabra, carroñeros. Ustedes ven a los pastores, a los inclusive miembros de la corporación, comen lo que se les atraviesa, hermanos. Comen pollo, comen pescado, comen carne. Y yo conozco, yo conozco personas de la corporación que cuando les toca comer chicharrón de cerdo lo hacen. Sí, los pastores no tienen escrúpulos en comer carne. Aquí había un pastor eh, que ya no me acuerdo cómo se llama, Pinilla, de apellido Pinilla. Un día me lo encontré aquí en un pueblito cercano que es un poco abrigado, se llama Chachagüí. Había ido con los jóvenes y estaba ahí de casualidad, yo estaba por allí y me lo encuentro en el sitio de los restaurantes. Y allí afuera estaban vendiendo todo tipo de carnes ahumadas y chorizos y todas embutidos, esas cosas. Y él de una manera jocosa me dijo, no, aquí, viniendo a ejercitar la reforma pro salud. Y volteó a mirar eso y se entró ahí a comer. No les importa nada, ellos no practican la reforma pro salud. Por eso es que no hay discernimiento, no hay temor de Dios. Antes se burlan de estas cosas, se burlan. Pero hermanos, nosotros como adventistas historicistas debemos dar ejemplo de verdad y practicar con la ayuda de Dios la verdadera reforma pro salud. Hermano, Sí, hermana, adelante. el, el- allá en el pueblito, em, toda la iglesia un sábado, bueno, varios sábados los vi salir, bueno, después de despedir el Santo Sábado, se van todos para el puesto de comidas rápidas y bueno, como el pastor tenía buena posición económica, los invitaba a todos a comer salchipapa, hamburguesa, pollo a la plancha, en fin, Y todas lo, esas cosas y bueno, y se llevaban su gaseosa ahí de 2, 3 litros. Y claro, todos pidiendo, haciendo el pedido de todas las hamburguesas pollo Crosby. Se conoce las hamburguesas pollo Crosby, viene ahí como un pollo molido y entonces viene ahí la hamburguesa, pues una hamburguesita, una carnita y eso se llama pollo Crosby. Entonces imagínese, toda la iglesia, todo el grupo de la entonces, iglesia comiendo en el puesto de comidas rápidas. claro, entonces, ¿por qué mencionamos esto? Pues no para criticarlos, pero aquí dice, hermanos, que la obra de la Reforma Pro Salud es el medio que Dios tiene para disminuir el sufrimiento de la gente y para purificar su iglesia. Hermanos, Hermano Carlos, practicar la Reforma Pro Salud, ya hermano Jorge, practicar la Reforma Pro Salud tiene mucho que ver con la santificación. Hermanos, hemos experimentado que por la gracia de Dios, quien practica la Reforma Pro Salud ha dado paso gigante en la santificación de los sentidos, del gusto, del apetito. Hermano Jorge, buenas noches, el Señor lo bendiga, hermano Jorge. buenas noches, mis hermanos, Dios me les bendiga. Hermanos, hay un problema en nosotros que llevamos la reforma pro salud, y yo lo digo por experiencia, porque conozco las dos reformas y algunos grupos independientes también los conozco. Hay un problema en nosotros, hermano. Hay un producto que ya se lo inventó para mostrárselo a los reformistas, hacer la reforma pro salud. Y entonces usted habla acerca de la verdadera reforma pro salud. Mire que no hay ninguna casa donde yo no haya ido, espero que haya excepciones, donde los hermanos les ha dado por reemplazar la carne por un producto que lo hacen a base, o sea, que lo hacen como la carne y les pasa como el pollo, como el pescado y todas esas cosas. Y yo hasta el momento, lo que he estudiado, hasta en libros en inglés, y no veo que la mensajera del Señor, el Señor le haya dicho, oiga, hagan gluten o hagan embutidos para que reemplacen la carne. Y entonces, hermano,
eso ha llevado a muchos a, a la enfermedad. Hay un testimonio, no me acuerdo ahorita el texto, hermano, discúlpeme, no acuerdo el texto, pero si alguno lo voy a citar y si alguno se acuerda, lo recuerda. Dice, muchos adventistas del séptimo día, después de ser vegetarianos, por su apetito pervertido, volverán a comer carne y saldrán de entre nosotros. Hermano, yo he tenido ese tema y tengo ese tema, algún día Dios mediante, pues si usted lo permite, lo tendré, acerca de lo que resulta que es natural, pero no es natural y es perjudicial para la salud, ¿sí? Y entonces resulta que em, esto del gluten se ha salido de control y los hermanos ya se inventan cosas raras ahí. Y queremos volver a las ollas de Egipto haciendo productos típicos de nuestras regiones a base de embutidos vegetarianos o de gluten. Mi hermano, hay unas entidades, digámoslo así, había una hermana que le gustaba mucho eso. Un día, una joven que trabajaba allá salió, no quiso seguir trabajando ahí y supuestamente vegetariano todo. Y resulta, no era de la iglesia ni nada de esas cosas. Primero que todo, vamos a unos restaurantes donde usted va y mira, es un cuadro de un musulmán, y entonces estamos es comiendo comida eh, llevada a los ídolos, como en la época de Pablo. Entonces, vamos a esos sitios, comemos allá y bien chévere, y son alimentos que son ofrecidos a ellos. Eso, número uno. Número dos, ella le preguntó, oye, ¿y usted por qué ya no sigue trabajando aquí? Dijo, ay, si le dijera a mi señora. Dijo, ¿qué pasó? Yo no, yo sé que usted es muy sincera, es como de una iglesia, quiero decirle la verdad. Esos productos a base de embutidos y todo ese cuento, ¿usted cómo cree que por qué tienen esos sabores a carne y esos sabores a pollo y todo ese cuento? ¿Usted sabe qué le echan? Y dijo, no, ¿qué pasa? Dijo, pues se le echa también productos de carne para que tengan el sabor o químicos, pues para que tengan el sabor. Hermano, mire que hay que hacer la verdadera reforma pro salud como usted lo acaba de citar. Entonces, ese es mi aporte, hermano. Gracias. Hermano Jorge, gracias. Tenga preparado el tema y disponible, hermano. Usted me avisa cuando lo tenga listo sobre el gluten. Muy importante aprender. Es que hace pocos días en la clase de que da Anita de cocina, ella mencionó, ¿no? Hay que evitar al máximo el gluten y en eso ella estaba diciendo que no se debe hacer ciertas cosas para evitar que se produzca gluten. Bueno, a mí me quedó la idea de que pero entonces el gluten es perjudicial. Claro que es perjudicial y lo venimos escuchando. Y ahora que el hermano Jorge menciona esto, las personas se han inventado fórmulas, por ejemplo, el gluten. Él acaba de dar testimonio que ha estado en las dos reformas y usted sabe, con todo el respeto que el hermano Jorge merece como persona, usted sabe que los reformistas nos llevan, digamos así, siglos de adelanto en practicar la reforma pro salud. Muchos de ellos inclusive se van al extremo, ¿sí? Y él no ha encontrado una cita donde la hermana White recomiende el consumo de gluten. Hermanos, hace unos meses yo escuché de una persona leída y ella me mencionó algo que me quedó sonando y bueno, ella me dijo que los champiñones eran las plantas de las tinieblas. Bueno, los champiñones se cultivan pues en lugares oscuros, ¿cierto? Y a raíz de eso yo me puse a pensar, bueno, los champiñones no tienen clorofila, no reciben la luz del sol, no son plantas, como dicen, plantas superiores, ¿sí? Están catalogados como hongos, plantas inferiores. ¿Será que los champiñones sí son recomendados? Hermano Jorge, ¿usted ha encontrado alguna cita de la profeta
o algún hermano que está escuchando aquí ha encontrado alguna cita donde la hermana recomiende comer champiñones? No, hermano, para nada. Yo he escuchado, o sea, por eso le digo, el tema que tengo es lo natural que no es natural. Muchos hermanos ahorita toman eh, azaí, toman guaraná, una serie de cosas que supuestamente son buenas, o sea, que son naturales, son un alimento, pero es un perjuicio impresionante, hermano. Entonces, uno de ellos también, como le digo, ¿no? La cuestión del gluten y me estuve investigando acerca de esas cosas, ¿no? Que Bueno, Satanás en su astucia puso todo ese cuento para que engañara, si fuera posible, a uno de los elegidos. ok. Muchas gracias, hermano. Bueno, cuando nosotros leemos las dietas o el menú del Edén y algunos otros por los que pasó el pueblo de Dios, pues encontramos las indicaciones de Dios. Entonces, bueno, tener un tema específico acerca de eso, ¿cierto? Volvamos acá a la lectura. Dice, la obra de la Reforma Pro Salud es el medio que Dios tiene para disminuir el sufrimiento que existe en nuestro mundo y purificar su iglesia. Enseñad a la gente que pueden obrar como ayudadores de Dios al colaborar con el obrero maestro en la restauración de la salud física y espiritual. Recordemos, hermanos, que como obreros médicos misioneros apuntamos hacia esos dos objetivos, la restauración de la salud física, pero también la restauración de la salud espiritual. ¿Sí? De nada sirve sanar la enfermedad o aliviar el dolor si no le enseñamos la verdad y no ayudamos a la gente a apartarse del pecado. De nada sirve, sería una obra incompleta, ¿cierto? O de nada sirve solamente enseñarle doctrina sin enseñarle a prevenir y sanar las enfermedades y la manera correcta de alimentarse. No estaríamos haciendo obra médico-misionera verdadera. Sigo leyendo. Entonces la restauración debe ser física y espiritual. Esta obra lleva la firma del cielo. Qué interesante esto, hermanos. Esta obra lleva la firma del cielo autorizada y abrirá las puertas de entrada a otras preciosas verdades. Hermanos, si tú quieres ser un misionero de éxito, que te vaya bien, pues nos tenemos que capacitar en esta parte. Bien capacitados, bien adiestrados y el Señor nos va a abrir las puertas. Hay lugar para que trabajen todos los que se dediquen a realizar esta obra con inteligencia, ¿sí? No es hacerla por hacerla, no es practicar por practicar. Recuerden, hermanos, que los organismos son diferentes. A unas personas les hace bien un determinado tratamiento, una determinada comida. Otros organismos que son diferentes, pues no les hace tan bien o no les hace bien, ¿sí? Entonces hay que actuar con inteligencia. Donde quiera que se lleve la verdad, deben darse instrucciones acerca de la preparación de alimentos sanos. Fíjense que esta obra tiene que ir acompañada en cualquier lugar donde se enseña la verdad. Dios desea que en todo lugar maestros hábiles enseñen a la gente a utilizar sabiamente los productos que puedan cosechar u obtener fácilmente en su comarca. Entonces aquí descartamos esos productos importados que vienen de otros países con el sellito de calidad, esos alimentos transgénicos, esas mazorcas que son dulces al paladar, pero que están inoculadas o producidas transgénicamente, manipuladas en sus genes y que causan ciertas enfermedades. Entonces, enseñarle a que utilice sabiamente los productos que puedan cosechar en sus huertas u obtener fácilmente en su comarca, en el sitio donde están. Hermanos, nosotros vivimos, bueno, en un país de un clima exquisito,
¿sí? Un clima tropical, donde hay todos los climas. Acá en el departamento de Nariño, en el sur, donde vivimos, frontera ya con el Ecuador, pues gracias a Dios, a este departamento se lo conoce como la despensa de Colombia. Aquí se producen todas las verduras, hortalizas, la papa, los cereales que salen para el interior del país. Entonces, acá, hermano, usted se va a la plaza de mercado y consigue todos los días verdura fresca, hortaliza fresca, económica, ¿sí? Para escoger, sin necesidad de ir al supermercado a comprar esas uvas grandotas, esos mangos grandotes, esas manzanas que son importadas y que horas antes de sacarlas al mostrador, son fumigadas con agroquímicos, fungicidas, insecticidas para evitar las enfermedades. Lo digo porque tengo un testimonio de un sobrino mío que estuvo trabajando en el Éxito, perdón, no es en el Éxito, sino aquí mi hermana Gabriela, ayúdeme, aquí en Unicentro hay un supermercado interno, no sé, no recuerdo cómo se llama. Metro, Exactamente, en el metro, gracias. Y él estuvo trabajando allí y nos daba testimonio de que antes de sacarlas al mostrador, allí las fumigan con insecticidas y fungicidas para protegerlas de enfermedades y que no se dañen, hermanos. Y esos productos son tóxicos, altamente tóxicos. Son tóxicos. hermano. Y las personas que compran esos productos no saben y así los consumen. Inclusive, en las etiquetas de los fungicidas, insecticidas, hay unas indicaciones que dice altamente tóxico, medianamente tóxico o de baja toxicidad, pero es tóxico. Y recomienda y dice aplicar o dejar de aplicar 20 días antes de la cosecha. Imagínense, si la misma etiqueta lo dice. Hermana, ¿alguien iba a mencionar, por favor? Sí, hermano, con respecto a a esa práctica que también un conocido que trabajó por allá nos decía que hacían algo pues bien terrible con lo de las carnes, que cuando ya estaban en el punto más alto de putrefacción, las lavaban, les cambiaban el empaque, la fecha de vencimiento, algunas inyecciones y en oferta. Y eran unos pollos que estaban a nada ya de la putrefacción absoluta y la gente acudía a esos almacenes de cadena, al costo, al éxito y que en promoción, el pollo y no sé qué tantas cosas, y era algo que ya estaba ya podrido prácticamente. Tremendo, ¿no? Eso es una situación bien grave. Hermanos, las carnicerías, ellas disponen de formol, con jeringas, les inyectan a la carne del pollo, a la carne del ganado, formol, para que no se dañen, para que duren más. Y por eso, cuando los que no frecuentamos y pasamos por una carnicería, pues nos parece lo más inmundo. Es insoportable el olor, ¿cierto? Entonces, eso causa enfermedades y las personas desconocen eso y hay personas que no pueden vivir o sea, no pueden comer si no sea el pedazo de carne o el pedazo de pollo allí. A eso tenemos que enseñarle a la gente, hablarle. Dice, de este modo, se pueden enseñar a los pobres, así como a los que están en mejores circunstancias, a vivir de una manera saludable. Ese es el objetivo, ¿cierto? Ayudar a prevenir y sanar las enfermedades. Bueno, nos quedan unos minuticos, siquiera para avanzar un poquito. Ya hemos visto y ahora estos puntos, ahora veamos lo que son las librerías de salud y libros religiosos y bibliotecas, ¿sí? Veamos, la imprenta.
constituye un medio poderoso para mover las mentes y los corazones de las gentes. Vosotros debierais estar aún más deseosos de colocar ante la gente material de lectura de un carácter elevador y salvador. Debieran realizarse esfuerzos más fervientes para iluminar a la gente acerca del gran tema de la reforma pro salud. O sea que a través de la imprenta podemos fotocopiar materiales que tengan que ver con la reforma pro salud. Dice folletos de 4, 8, 12, 16 y más páginas. Dice ella, ¿no? Fíjense, cuatro, o sea, números pares, ¿no? 4, 8, 12, 16 y más páginas. Con artículos definidos y bien escritos acerca de este gran tema, debieran distribuirse como las hojas de otoño. Entonces, hermanos, necesitamos personas que saquen tiempo, elaboren estos folleticos, agrupen citas, inventen la manera de enseñar cositas prácticas de salud. Nosotros las revisamos, damos alguna que otra indicación y se van a imprimir y a distribuir. Y todos pueden trabajar, los jóvenes, los adultos, todos podemos trabajar en esta parte, ¿cierto? Distribuirse como las hojas de otoño. Se debe ofrecer material de lectura a la gente que acude a nuestros restaurantes. Entonces las personas que llegan, su libro, su hojita, se les ha de llamar la atención a nuestras publicaciones sobre temperancia y reforma alimentaria y también se les deben proveer folletos que contengan las lecciones de Cristo. Ahí llegan las personas. Mantengan en alto los principios de la reforma de la salud y permitan que el Señor guíe a los que son de corazón honesto. Presenten los principios de la temperancia en su forma más atrayente. Hagan circular los libros que contienen instrucciones relativas a la vida sana. Ya sabemos, hermanos, en nuestros grandes congresos debiera impartirse instrucción acerca de la salud y temperancia. Procurad estimular el intelecto y la conciencia. Poned en servicio todo el talento de que se disponga y continuad la obra mediante publicaciones sobre el tema. Educad, 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 es el mensaje que se me ha dado. Libros que contienen el mensaje especial que el mundo necesita hoy. Decía, ¿por qué nuestras iglesias no aprecian más ni reparten con mayor profusión libros que son divinamente aprobados? ¿Por qué no se presta atención especial a las obras que contienen advertencias relativas a la obra de Satanás? ¿Por qué no se da mayor circulación a los libros que muestran cómo Satanás se esfuerza por contrarrestar la obra de Dios y que descubren sus planes y seducciones? Son esas preguntas, ¿no? Se nos está cuestionando. Mucho más se debiera haber logrado en la venta de nuestros libros que lo que vemos hoy. Estos libros también se pueden vender a un precio bajo, ¿no? A un bajo costo, que la gente los reciba. A veces la gente lo que recibe gratis no lo valora. Les puede costar un poquito y con eso podemos inclusive captar recursos para sostener la obra, ¿cierto? Comprar el material porque eso cuesta. Muchos libros fueron comprados, aún por personas que no pertenecían a nuestra denominación, en virtud del precio bajo y de los descuentos que se daban sobre algunos libros. La gente decía, debemos creer que estos libros contienen un mensaje para nosotros, siendo que estas personas hacen sacrificios para proporcionarlos. Vamos a comprarlos para nosotros y nuestros amigos. Pero algunos de los nuestros estaban descontentos. Uno decía, debemos poner término a eso. De otra manera, nuestros negocios van a quedar comprometidos, o sea, van a quebrar, porque están muy bajos los precios. Eh, Cuando uno de los hermanos estaba saliendo con una pila de libros, un colportor lo detuvo por el brazo y le dijo, hermano, ¿qué piensa usted hacer con todos esos libros? Entonces oí la voz de nuestro consejero. No se lo impidáis, dijo. Esta obra tiene que ser hecha.
El fin se acerca. Demasiado tiempo se ha perdido ya. Esos libros ya debieran haber sido repartidos, venderlos por todas partes, esparcirlos como las hojas que caen en el otoño. Nadie debe impedir esta obra. Hay almas que perecen lejos del Salvador. Sea anunciada su próxima aparición sobre las nubes del cielo. Vamos a terminar con este párrafo chiquito. Ellos pueden hacer mucho en favor de sus vecinos al prestarles o venderles libros, al distribuirles periódicos y darles estudios bíblicos. Entonces, de esta manera, con la página impresa, también se puede hacer la obra del Señor, ¿no? Bueno, hermanos, nos queda las tiendas de alimentos saludables. Vamos a terminar este pedacito entonces. Tiendas de alimentos saludables y luego ya dejamos el punto 4 para la próxima clase. Tiendas de alimentos saludables. Instálense también centros donde se preparen alimentos sencillos, saludables y de bajo costo. Pero no se permite dentro de la obra la entrada de ninguna costumbre mundana ni egoísta, porque Dios lo prohíbe, que en el temor de Dios y por amor a sus semejantes, hombres sin egoísmo se encarguen de este trabajo. Para dirigir esta obra, se deben elegir hombres capaces que tengan un sentido de la economía, porque para que esta actividad tenga buen éxito, se deben practicar la mayor sabiduría y la economía más estricta. ¿Qué nos falta, hermanos? Nos falta estudiar el punto 4. Estos centros en las ciudades pequeñas deben operar en conexión el uno con el otro y entonces estamos estudiando este capítulo, ¿no? ¿Cómo deben operar las instituciones? Ubicación de los centros. Bueno, estas partecitas que hoy hemos revisado, hermanos. Estos consejitos nos han ayudado, ¿cierto? A entender cómo deben operar estos centros, ¿no? Las tiendas de alimentos saludables, las librerías de salud y libros religiosos y bibliotecas. Hemos visto los consejos sobre las escuelas de cocina, los restaurantes, ¿sí? Los salones de tratamientos, los salones de enseñanza, como centros médicos misioneros pequeños que debemos establecer en las ciudades por ahora, ¿cierto? Eh, Viviendas o centros grandes en las ciudades no deben ser costosas, sino sencillas, alquiladas dentro de lo posible, porque este fue el tema que hoy estudiamos. Unidades de puestos de avanzada médico-misioneras y centros en ciudades pequeñas. Bueno, hermanos, esperamos que de alguna manera hoy hayamos sido instruidos, alentados, que hayamos podido avanzar un poquito en el conocimiento de la obra médico-misionera y cómo podemos ir fortaleciendo esta parte, hermanos, ir conociendo cómo funcionan o cómo deben funcionar las instituciones médico-misioneras, cómo deben funcionar. No se nos ha dado el consejo, lo hemos leído, a la profeta se le mostró y bueno, esperamos que esto nos ayude a nosotros a ir conociendo, irnos familiarizando y ojalá los hermanos animándose a emprender en cualquiera de estas modalidades de las instituciones médico-misioneras. ¿Hay algún aporte adicional, hermanos, o alguna pregunta que nuestros hermanos tengan, por favor? Hermano, bueno, acordándome aquí que el hermano Jorge comentó algo sobre el gluten, sobre el trigo. Y bueno, yo me he propuesto como hacer una investigación sobre este tema, porque bueno, hace algún tiempo pues yo estuve en unas clases con una médica misionera y ella pues nos habló del tema de cómo modificaron el trigo y más o menos qué enfermedades estaba causando el consumo pues del trigo, ¿sí? Entonces quería como, no sé si algún hermano también tiene más información para que me pueda compartir sobre qué enfermedades está produciendo pues, o sea, comer harinas o lo que produce el gluten, ¿cierto?
Ok, el hermana trigo. Ángela, muy bien. Bueno, ya nuestro hermano Jorge va a organizar un estudio, ¿cierto? Sobre lo natural que no es natural. Ya me grabé el tema, hermano Jorge. Lo natural que no es natural. Y bueno, quizás tengamos la oportunidad de tratar ahí el tema sobre el gluten, el prejuicio de las harinas, esos alimentos o productos transgénicos, esos inclusive cereales, ¿no? Que hoy en día están siendo importados a los países, hermanos, mm, quizás de una manera más económica, pero que eso tiene un propósito, ¿no? Cereales importados de Canadá, de Estados Unidos, eh, que ya vienen como resultado de hibridaciones o de productos transgénicos que perjudican la salud. Bueno, Hermano, ¿qué de sí, cierto es que el trigo es rociado con raudán y bromide, un químico que se llama bromide? hermana Ángela, eh, los cultivos, todos los cultivos, sin excepción, eh, para lograr una mejor productividad, eh, son trabajados con técnicas agronómicas que incluyen la aplicación de pesticidas. Dentro de los pesticidas están los insecticidas para controlar insectos, plagas, están los fungicidas para controlar hongos, están los herbicidas para controlar malas hierbas, malezas, y hay otros productos foliares aplicados a las hojas como fertilizantes, como enzimas, y un sinnúmero de pesticidas que son tóxicos, sin excepción. No hay ningún producto que no lleve la aplicación de eso, a menos que nosotros, que conocemos el tema, podamos nosotros mismos producir esos productos, pero de manera orgánica y poder controlar algunas plagas, algunas enfermedades, produciendo nosotros mismos el caldo de ceniza, el fungicida a base de azufre y cal, y así. De resto, hermana, la mayoría, todos, casi todos los productos vienen tratados de esa manera. Por eso es que hoy en día se vuelve muy urgente la necesidad de nosotros mismos producirlos. O por ahora, por lo menos ir nosotros a la plaza y tratar de buscar esos productos que no son tan bonitos en apariencia. Quizás son más pequeños, un poquito más ácidos, por ejemplo, las naranjas, ¿no? Un ejemplo básico. La gente se va al supermercado y compra la naranja Valencia, la que es injertada, la naranja que es súper dulce, la naranja Tangelo. ¿Qué hay detrás de eso? Pero una persona puede ir al supermercado y comprar naranja común, o puede salir a los lugares donde sabe que venden naranjas y que no son tratadas de una manera tan drástica con esos fungicidas. Entonces, hermana Ángela, para responderle su pregunta, el trigo, la cebada, la avena, el maíz, la soya, el frijol, la arveja, los tomates, la papa, todos, hermanos, vienen tratados con agroquímicos. Tanto así, hermanos, por ejemplo, el cultivo del tomate y la papa son muy susceptibles a un hongo que le conocemos como la gota. Es un hongo que se llama Phytophthora. Eh, Se llega al extremo de recomendar aplicaciones cada 4 días para controlar la gota en el tomate o la papa. Cada 4 días, aplicaciones foliares de esos productos tóxicos. Y si no se fumiga, el hongo es tan agresivo que acaba con el cultivo.
Entonces el agricultor, ¿cómo será que el plan de manejo del control de la gota en el tomate o en la papa, el plan de manejo es aplicar así no haya enfermedad? A eso se llama aplicaciones preventivas. Y hay un sinnúmero de productos que vienen como insecticidas o fungicidas preventivos. Antes de que esté la enfermedad hay que aplicar para prevenir la enfermedad. Entonces son aplicaciones por lo menos de cada 8 días. Entonces, en un cultivo que dura 6 meses, aplicando cada 8 días, máximo cada 15 días, en un mes son 4 aplicaciones y por lo menos 5 meses que duran las aplicaciones, son 20 aplicaciones de productos químicos que lleva ese cultivo de papa. Y 20 aplicaciones, y las 20 aplicaciones no solamente llevan un producto. Cada vez que se fumiga, se mezcla el fungicida, el insecticida, se le puede aplicar el fertilizante foliar, bueno, y una cantidad de productos químicos que, hermanos, el agricultor cada vez que sale a la ciudad viene a hacer mercado, mercado. Es como ir al supermercado, va a los almacenes agropecuarios y piden el mercado para sus cultivos. Y es aterrador ver esa situación tan cruda que se presenta ahí. Entonces, cada vez que nosotros vemos esto, le damos la razón al Espíritu Santo cuando aconsejó que nosotros debemos ir al campo y producir nuestras propias hortalizas, nuestras propias frutas, para evitar ese tipo de enfermedades. Con la ayuda de Dios esperamos que se dé el día donde nuestro hermano Jorge y nuestros hermanos podamos aportar al respecto. Muchas Bueno, gracias, hermano hermanos, Carlos. con todo gusto. Vamos a cantar entonces el himno y vamos luego a orar para terminar. Oh, Señor,
Bien, hermanos, entonces vamos a disponernos para hacer la oración final. Eh, Hermana Elizabeth Flores, la saludamos, el Señor la bendiga. Hermana Daisy, igualmente. Hermano Jairo, hermano Hugo, hermana Ángela y la hermana Elisa también. La familia López, que esta noche nos acompañó. Vamos a orar entonces para terminar. Bendito Padre Celestial, te damos gracias por la vida que nos das, por el enorme privilegio que nos das de doblar nuestras rodillas para alabarte, Señor, agradecerte por tu divino amor, por nuestro Señor Jesucristo y sus méritos, y porque en esta noche, Señor, hemos recibido instrucción práctica, instrucción teórica también, de cómo establecer estas instituciones y cómo deben funcionar, Señor. Gracias por los consejos, por las recomendaciones. Gracias porque hay personas que valoran estos estudios, porque nos estamos preparando para servir. Ayúdanos, Señor, a ser instruidos de la manera más correcta, a realizar la verdadera reforma pro salud, los consejos, Señor, que están escritos. Gracias porque has provisto un sinnúmero de modalidades para poder servir y poder esparcir la semilla de la verdad. Señor, gracias por tu amor. Te pido una bendición para mis hermanos, que nos capacites y en esta noche nos permita, Señor, entender que es un llamado que tú nos haces a servir, a capacitarnos, a prepararnos para emprender, Señor, en esta obra. Hay tantas maneras de servir. Tú has dispuesto, Señor, has provisto muchas maneras de trabajar en tu viña. Gracias, Señor, por darnos esta instrucción. Pedimos que, por favor, nos des esta noche un sueño tranquilo, que nos podamos acostar en paz y asimismo dormir, Señor, que tú puedas sustentar nuestro sueño, velar nuestro sueño y que al despertar, Señor, podamos darte la honra y la gloria a ti como en nuestro primer pensamiento. Gracias por escucharnos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, mis amados hermanos, gracias por acompañarnos. Eh, Estoy mirando aquí a la persona, a la hermana Elizabeth Flores. Si me está escuchando, por favor reciba muchas bendiciones y si puede decirnos o hacernos saber desde dónde se conecta, sería fabuloso, si a usted le parece bien. ¿Me está escuchando, hermana Elizabeth? Hágame saber, por favor. Bueno, parece que sí está conectado el audio, pero no la escuchamos. Bueno, hermanos, entonces Dios mediante, mañana es posible que tengamos el estudio de la verdadera educación. Me estaré conectando con el hermano Jimmy para ver qué ha sucedido y si no, estaremos continuando entonces con la segunda parte del estudio que iniciamos anoche sobre cómo se debe confrontar en la escuela de evangelismo, ¿no? Adiestramiento en evangelismo, cómo se debe enfrentar a los que defienden lo indefendible. Hermanos, que Dios los bendiga. Muchas gracias por estar con nosotros. Voy a dejarlos con unos himnos para que puedan disfrutar de la alabanza. Hasta mañana, Feliz hermano. noche. Hasta mañana. Una feliz noche, hermano Carlos. Para todos los hermanos también. Mañana, Dios hermano, los que Dios bendiga. bendiga.
Una feliz noche para todos y Dios nos Amén. bendiga a todos. Amén. Buenas noches, hermano Carlos. Buenas noches con todos. Muchas gracias. Venid, cantad de gozo en plenitud y dad honor al que su sangre dio. En ella luego nos lavó, de nuestra lepra nos limpió y así librónos de la esclavitud. Él nos libró de culpabilidad y redimiónos por la eternidad. Con ángeles del cielo nos igualó, precioso Salvador, el que por nos murió. El Dios de amor que vino acá a sufrir, llevando en sí por nos la maldición, en vez de eterna perdición, nos proporciona